a todos y bienvenidos a este webinar de Benebanco sobre las alternativas de inversión para ahorradores. Soy Manuel Puente, el director de marketing de Benebanco, y es grato compartir este webinar con Benito López Ruiz, director comercial de Dunas Capital. Antes de que Benito nos cuente un poco sobre estas alternativas de inversión para ahorradores, quiero hacer una pequeña introducción sobre qué es Benebanco, ya que muchos de vosotros que estáis ahí no sois clientes o no nos conocéis. Benebanco es un banco español con más de 30 años de experiencia ofreciendo fórmulas de inversión y fórmulas de ahorro a empresas, instituciones y grandes patrimonios. Y que en el año 2018 decidimos ofrecer estos servicios, esos productos a clientes particulares como ustedes por el canal de Internet. Con esa situación hemos ofrecido productos de ahorro y ofrecemos productos de inversión, fondos de inversión desde nuestra plataforma de clases limpias de fondos de inversión, cuya ventaja competitiva es, poca gente lo conoce, lo que llamamos clases limpias. Si alguno de los oyentes no conoce lo que es, brevemente decir que de un mismo fondo, ese mismo fondo puede tener hasta 10 clases diferentes de tarifas, con 10 diferentes ISIN para identificarlo, pero al final es el mismo fondo y son diferentes clases y diferentes tarifas. Y desde Benebanco lo único que ofrecemos es la clase limpia, que es la clase más barata. Es nuestra ventaja competitiva. Desde nuestra plataforma puede acceder a una selecta gama de fondos de las mayores importantes gestoras nacionales e internacionales y beneficiarse de solo tener acceso a la clase más barata del fondo de inversión que estáis buscando. Eso os da lugar casi a un 30% de ahorro respecto a otras entidades. En la situación actual, en la situación que estamos viendo, donde los productos de ahorro, digamos que tienen ya tipos de intereses negativos y que los ahorradores están buscando propuestas de inversión, Benebanco quiere acercar diferentes alternativas para estos ahorradores y una de ellas es la que ofrece Dunas Capital, que, como decía al inicio, agradezco a Benito, director comercial, que venga a contaros cuáles son su propuesta de inversión para aquellas personas que están buscando sacar más rentabilidad a sus ahorros. Benito, pues es tu momento. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Manuel, a vosotros por el tiempo que me vais a dedicar, a todos los oyentes, o no sé cómo llamar, a todos los clientes que me están viendo y me están escuchando ahora mismo. Y Manuel, permíteme daros la enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo, porque desde luego, como tú bien has dicho, habéis apostado por un canal que está funcionando muy bien y que desde luego el mercado ha demostrado que está yendo por ahí, ¿no? O sea, por tanto, enhorabuena. Aquí ya me gustaría empezar a explicaros un poco qué es Dunas Capital. Seguramente pocos de ustedes habrán escuchado o habrán oído hablar de Dunas Capital, de nuestra estructura o qué es lo que hacemos. Permitidme un par de slides, un par de minutos para que os explique quiénes somos, ¿no? Pues yo creo que es importante, estamos en un negocio que hablamos de confianza y para generar confianza nos tenemos que conocer. Dunas Capital es un grupo financiero español independiente cuyo cliente principal es el cliente institucional. Gestionamos a día de hoy casi 1.500 millones de euros. Estos datos, perdonadme, pero son los auditados a diciembre de 2019 y os voy a intentar dar las cifras más cercanas a cierre del 2020. Como os decía, gestionamos casi 1.500 millones de euros y el año pasado, a través de nuestra mesa de renta variable para renta fija para institucionales, intermediamos cerca de 20.000 millones de activos. Tenemos 6 líneas de negocio y somos 70 profesionales trabajando en la oficina. Nuestro lema, por lo que se nos conoce y nuestra filosofía de fondo es preservación de capital. Y esto es importantísimo. Me vais a escuchar mucho durante esta presentación dos términos. Por un lado, preservación de capital y por otro, gestión de riesgos. Son dos términos que van muy de la mano y que uno sin el otro no van a ser posibles, ¿vale? Entonces, durante los próximos minutos me lo vais a escuchar
y siento mucho insistir tanto en eso, pero es la clave y son las piedras angulares de nuestra gestión. Para que sepáis un poco de dónde surgió Dunas Capital. Dunas Capital son socios, son 4 socios que vienen de la banca, de haber trabajado 30, 40 años en banca, que en el año 2016 decidieron comprar el grupo Inverseguros. Muchos, a lo mejor alguno de ustedes sí conoce que era el grupo Inverseguros, pero para que os hagáis una idea, el grupo Inverseguros es una de las gestoras más antiguas registradas en la CNMV. De hecho, con esta compra, pues heredamos el registro número 3 en CNMV. ¿Por qué compramos Inverseguros desde Dunas Capital? Porque nos daba la capilaridad suficiente para poder hacer realmente todo lo que queríamos, que son planes de pensiones, fondos de inversión y otro tipo de activos financieros. Con la compra de este grupo, entró a formar parte de nuestro equipo el equipo gestión de Aviva España, ¿vale? Que entró en el año 2017 y es a partir de ahí donde hacemos borrón y cuenta nueva en todos nuestros productos y marcamos la nueva filosofía de inversión, de preservación de capital, gestión de riesgos a través de productos multiestrategia, multiactivo, ¿vale? Hasta el 2021, que Dios mediante serán muchísimos más años en la industria. En definitiva, para que entendáis un poco en dónde estamos y la tesis principal de nuestros socios y de nuestra casa. Principalmente lo que está pasando, y lo habéis escuchado los últimos años mucho, ¿no? El envejecimiento poblacional. Nosotros aquí no podemos hacer nada. Lo cierto es que cada vez hay menos niños y lo cierto es que esta circunstancia está cambiando de forma radical las costumbres de inversión y las costumbres del ahorro, ¿vale? Y por otro lado, el marco regulatorio. Para que lo entendáis, junto al armamentístico y el farmacéutico, el sector financiero se ha convertido en el sector más regulado del mundo, ¿vale? Y cada vez más. Yo no sé ya hasta qué punto vamos a poder seguir regulándonos, pero sí es verdad que cada vez se dejan hacer menos cosas o ciertas cosas mucho más vigiladas, ¿vale? Y luego por otros dos pilares que son los tipos de interés y los actores nuevos que están apareciendo en el mercado, los robo-advisors, tecnológicas, etcétera, que están invadiendo al sector financiero, y de estos 4 pilares nosotros solamente podemos trabajar en 2, en qué hacer con los tipos de interés tan bajos y por otro lado nosotros como entidad nueva e independiente y conjunto con otras entidades nuevas en el mercado. La idea es poder ofrecer un producto de alto valor añadido, ¿vale? Y el gran problema aquí, ¿dónde lo tenemos? Pues precisamente en los tipos de interés. Aquí veis la gráfica del Euribor, el Euribor un mes desde su creación, que fue en el año 99. Y este es el gran dilema, este es el problema. Esto lo que está llevando es a que cada vez es más complicada gestionar la renta fija. Esto está llevando a que al ahorrador se le convierta en inversor. O sea, son 2 términos muy diferentes que conllevan unos riesgos particulares muy diferentes. Y desgraciadamente, este escenario de tipos a medio y largo plazo va a seguir sin ningún cambio. Fijaros que los últimos 10 años es la primera caída, o sea, hace 10 años, 12 años, fue la primera caída tan brusca en los tipos de interés. Y a partir de ahí ha ido descendiendo, excepto puntualmente, ¿no? Pero lo más importante han sido precisamente los 4 últimos años. Los 4 últimos años hemos entrado en barreras negativas que al principio las entidades financieras fueron asumiendo como propias, como una carga propia, y que a día de hoy se están viendo obligadas a repercutir al cliente.
Y esto pasa lo mismo, ya no solamente con las entidades financieras a través de los depósitos o a través de las cuentas corrientes que ya empiezan a repercutir no solamente al cliente institucional o a la empresa, sino también al particular, sino también a la gestión de la renta fija. Es que con estos tipos de interés es imposible, o imposible no, porque se puede hacer, pero es sumamente complicado poder gestionar activos de renta fija con tires tan bajas. ¿Qué es lo que históricamente ha ocurrido? Que nos estamos obligando a asumir más riesgo en ciertas carteras para poder al menos intentar proporcionar rentabilidades ligeramente positivas. Y esto que acabo de decir es importantísimo, porque esos riesgos tienen que estar perfectamente controlados y perfectamente gestionados. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros o cuál es nuestra propuesta de valor añadido? Aquí podéis ver muchos tips, muchas ideas, pero principalmente yo me quedaría en enfocarnos en la preservación de capital a través de carteras multiactivo, multiestrategia, con una gestión activa, flexible y global, y por supuesto a través y ser capaces de ser lo más transparentes y cercanos posibles. Sobre todo porque la situación es tan complicada que el inversor se tiene que sentir acompañado, ¿vale? ¿Todo esto cómo lo definimos? Pues a través de nuestro proceso de inversión. Decía antes, insisto, somos multiactivo, creemos que no tenemos que estar en un determinado activo de forma sistemática. Pues, seguramente casi todos ustedes habéis comprobado los últimos años cómo los rangos de los ciclos son cada vez más cortos, pero mucho más agresivos. Por tanto, tenemos que intentar estar ahí, intentar dar rentabilidades positivas, intentar preservar capital, sea cual sea el ciclo, y por supuesto a través de análisis fundamental. Nosotros no creemos en la gestión cuantitativa. O sea, nosotros cuando estamos invertidos en un activo, estamos invertidos ahí porque conocemos realmente ese activo, y es más, ya no solamente el activo, sino la compañía. Y esto va a ser importantísimo. Me estoy adelantando un poco, perdonadme, pero es importante conocer muy bien, cuando analizamos una compañía, conocer muy bien la parte de la renta variable y de la renta fija. Nuestros gestores gestionan las dos líneas. No son un único gestor por clase de activos, son multigestor, multiactivo, y conocen muy bien por qué está en la situación de la renta fija complicada para cierta compañía, o el equity al otro lado. Entonces, lo que van a hacer es ver toda la estructura de capital y a partir de ahí seleccionar con ese apetito de riesgo que tenemos cuál puede ser el activo preferido en ese determinado momento. Por otro lado, la gestión del riesgo de mercado. Eso es muy importante. Nuestros fondos tienen un apetito específico del riesgo, pero lo que también es importantísimo es ser lo suficientemente flexibles como para poder no estar invertido, no querer tener riesgo o sumar poco a poco cierto riesgo. E incluso lo que solemos tener en cartera son los conocidos en casa, que aquí los llamamos mucho el plan B, ¿no? El plan B, pues por si lo que creemos que puede pasar en el mercado en la situación actual no funciona, ¿cuál sería el colchón que tenemos para que principalmente la preservación de capital siga en pie en cada uno de los activos? Y por supuesto gestión colegiada, lo decía antes, ¿no? Por lo que somos multiactivo, todos los gestores opinan, todos los gestores tienen que votar cuando entra un activo nuevo en cartera, y es más, todos los gestores analizan. No tenemos analistas y gestores, todos son gestores y todos analizan, ¿vale? Con todo esto, ¿qué es lo que hemos desarrollado? Esta es nuestra gama de productos, una gama de productos bastante concentrada, pero yo me quedaría en los 4 primeros. Esa es nuestra gama Dunas Valor prudente, constante, equilibrio y flexible. Todos esos tienen un rango de volatilidad de 1 a 10 y con un objetivo
de rentabilidad, que es Euribor 50 a Euribor 400 puntos básicos. Un apunte importante es que el Dunas Valor Constante todavía no está registrado, está en proceso de registro y se registra y nos darán el OK en las próximas 2 semanas. Seguramente empezaremos abril, mayo, ya lo tendremos registrado y en funcionamiento. Y de estos fondos en el que nos vamos a centrar es en nuestro fondo Dunas Valor Prudente, precisamente por su sesgo conservador, por su sesgo de baja volatilidad y porque es la mejor herramienta sustituta a lo que puede ser cuenta corriente y depósito. Os hablaba antes de riesgos y ahora ha salido volatilidad. Nosotros, para que la CNMV pueda comprender qué es lo que llamamos riesgos, lo tenemos que traducir y al final el mercado lo comprende así como volatilidad. Pero lo que es importante es no gestionamos vía volatilidad, ¿vale? Hacemos gestión de riesgos que se traduce en un rango de volatilidad, ¿vale? Pero no hacemos gestión de volatilidad. Aquí tenéis nuestro Dunas Valor Prudente. Hay que mencionar rápidamente que hemos ganado hemos sido la primera gestora española en ganar este premio. Se llama, nos lo ha otorgado The Hedge Fund Journal al fondo multiactivo de retorno absoluto con mejor rentabilidad riesgo en el 2020 a 2 y 3 años. Vale, aquí tenéis las características principales del fondo. Lo que consistía y lo que consiste es armar un fondo con las suficientes capacidades para poder estar invertido allá donde los gestores creen que puede haber oportunidades. Y lo importante de todo y lo que os tenéis que quedar es con el objetivo de volatilidad, porque esto es lo que de verdad va a marcar en qué cosas puede estar invertido o en qué no. Os podéis imaginar que con un objetivo de volatilidad 1 no puede hacer uso de todas estas herramientas, ¿vale? Precisamente por consumo de riesgo de la cartera, ¿vale? Lo que sí es importante, y voy a intentar, es he intentado en 3 slides explicar muy bien qué es lo que hace, ¿vale? El primero de ellos es este para que veáis cómo está por vencimientos posicionado y por qué creo que puede ser una buena herramienta sustituta a caja corriente, a depósito, incluso, como llaman en el sector, un cash pooling, ¿vale? Principalmente el fondo, su naturaleza es que 2/3 partes del fondo sea liquidez o cuasi liquidez, ¿vale? Liquidez pura, evidentemente, no va a estar esas 2/3 partes, ¿vale? Pero sí alrededor entre un 20 y un 25% que es liquidez pura y dura, es caja, es depósito vista, ¿vale? Y luego alrededor de un 50-55% va a estar en títulos con vencimientos menor de 12 meses. De hecho, como podéis ver, a febrero de 2021, el 50% de la cartera es vencimiento este mismo año, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos así? Que todos los días tengamos vencimiento de papel que nos entra en caja corriente, ¿vale? Y digo que es muy importante por el siguiente paso, y es qué es lo que hacemos con el resto de la cartera. Es invertirla a través de fundamentales, principalmente en ideas de renta fija que nuestros gestores conocen muy bien. Precisamente por eso es importantísimo no vernos abocados a tener que vender esos papeles si la situación de mercado se complica un poco, como pasó el año pasado en marzo. ¿Por qué no nos vemos obligados a vender? Porque el colchón que tenemos, que hemos forjado a través del depósito y de los pagarés, es tan amplio que lo que nos suba de riesgo, esta otra parte invertida, va a ser bastante poco. Pero es que además tenemos estos depósitos que están venciendo prácticamente todos los días, todas las semanas, para poder o comprar alguna cosita más en el mercado o para dar también salida a clientes que quieran salir, ¿vale? Y esto es importante porque hay muchas veces, es verdad, que la liquidez del mercado se ve afectada por las situaciones bruscas de riesgos de los mercados. De hecho, esto pasó en marzo del año pasado, donde muchos de los fondos de baja volatilidad estaban hasta arriba de sus volatilidades gestionables y con la caída
se multiplicaron por 3, por 4 y 5 en algunos de los casos y se vieron forzados a vender a muy malos precios muchos papeles, ¿vale? En definitiva, podéis ver que tenemos una TIR de fondo a día de hoy de 0,70 prácticamente, con una duración de 0,5, de medio año, ¿vale? Y con un rating medio del fondo de BBB, ¿vale? Y esto es la evolución, esto es cómo lo hemos hecho de bien o incluso podríais pensar de mal, por las rayas que están en zona negativa, de los últimos 3 años. Aquí lo importante, de hecho, es ver la capacidad de recuperación que tiene el fondo. Es un fondo que está siendo un fondo prácticamente de tipeo, un fondo donde sumamos 10 puntos básicos al mes o algo menos, o 9 o 0,5. Es verdad que, por ejemplo, podéis ver en marzo del 2020, el fondo solamente cayó un 0,96%, con una capacidad de recuperación abismal, prácticamente recuperada en el mes siguiente, debido precisamente a nuestra capacidad de poder retener los activos sin vernos obligados a esa venta, ¿vale? Y por otro lado, la parte que veis abajo es lo que os quería explicar antes del retorno absoluto. He dicho antes que somos fondos multiactivo con un sesgo de retorno absoluto, ¿vale? ¿A qué me refiero con el sesgo de retorno absoluto? Pues que nosotros el retorno absoluto lo utilizamos principalmente no como generación de alfa, que para los que estén más invertidos en fondos podrían entender, sino no queremos ganar rentabilidades positivas con estas estrategias, lo que queremos es que nos sirvan de coberturas de riesgos, tanto de mercado como específicos, que podemos ver, este es nuestro plan B, que podemos ver que pudiera haber en algún caso en la cartera. Por ejemplo, nuestra renta variable. Principalmente este fondo utiliza la renta variable que hemos visto 2 slides más arriba como cobertura. Nosotros lo que hacemos es estar cortos en renta variable para que nos proteja de las caídas que puede haber en la renta fija, ¿vale? Y esto sí es verdad, como podéis ver en este slide, esos cortos en renta variable nos suponen pipos todos los meses, o sea, puntos básicos de rentabilidad, ¿vale? De coste, que estamos encantados de seguir pagando, porque no supone más en el año de aproximadamente 20, 25 puntos básicos de rentabilidad. Y a pesar de eso, somos conscientes y creemos que somos capaces de seguir performando nuestro objetivo de Euribor más 50 puntos básicos. Y, por supuesto, la volatilidad. Esta es la gestión que hemos hecho de la volatilidad. Este slide, junto al anterior, es cómo estamos demostrando qué flexibles somos en la gestión. ¿Por qué digo esto? Porque para que os hagáis una idea, finales del 2000, ya me estoy perdiendo con los años, 2019, nuestros gestores eran muy negativos, o principios de 2020 eran muy negativos, porque no veían oportunidades en el mercado, porque todo se vendía. Y a día de hoy, prácticamente hasta hace 2 semanas, era prácticamente ridículo. Todo se vendía y todo se compraba. En esa situación, nuestros gestores lo que hicieron, y estamos haciendo ahora mismo, es reducir mucho nuestra volatilidad, ¿vale? Esta es la volatilidad realizada, máximo 0,80, como podéis ver aquí, pero se redujo ya a mediados del 2019 y hacia finales del 2019 seguían reduciendo de forma brusca la volatilidad, el riesgo en la cartera. ¿Qué supuso esto? Que nos enfrentamos posiblemente a la mayor crisis habida en los últimos muchísimos años de historia, con un perfil de volatilidad de riesgo excesivamente bajo para lo que es una cartera como la nuestra, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos? Pues evidentemente no solamente por los gestores que fueron comprando alguna cosita más, sino que el mercado nos subió este riesgo a prácticamente 0,70, ¿vale? 0,70, que es el que os estoy señalando aquí. Y desde entonces prácticamente lo hemos mantenido plano, alrededor del 0,8.
Y ya os digo, esta mañana he estado con los gestores y ya estamos otra vez reduciendo los riesgos de cartera, ¿vale? Espero haberos dejado relativamente claras las ideas y, por supuesto, ya sabéis, Manuel, si tenéis cualquier pregunta, pues me la podéis hacer llegar. Pues, Benito, muchas gracias. Bueno, a nuestros oyentes, pues la gama de fondos de Duna Capital la tenemos disponible en el supermercado de clases limpias de fondos de inversión, como os decía, solamente una única clase. Los que no seáis clientes hay que hacer el onboarding y ahí tendréis acceso a la plataforma para poder acceder a todos los fondos, ¿vale? No pasa nada, Benito, es el directo. Nos hemos quedado sin tiempo porque tampoco queremos pasarnos y que la gente que nos está escuchando, pues digamos, respetamos el tiempo que tienen. Y entonces nos han llegado bastantes preguntas, pero creo que podemos hacer de forma rápida 3 y a lo mejor luego por email a las que nos lleguen ya las responderemos de forma particular. Entonces, si te parece, pues te hago preguntas que han llegado, como por ejemplo, bueno, ¿qué están haciendo los fondos activos de renta fija para afrontar el escenario de tipos y el posible aumento de inflación? Bueno, aquí los fondos, habría que ver qué fondos de renta fija. En concreto, nosotros lo que estamos haciendo es ser sumamente flexible, tener la capacidad de poder enfrentarnos a cualquier día, sea como fuese. Esto es muy importante, ¿vale? Por las herramientas que tenemos a nuestra disposición, y es la gran diferencia entre este tipo de fondo y un fondo direccional. O sea, no es lo mismo un fondo, por ejemplo, que pueda ser de high yield a un fondo como el nuestro, que hoy puede ser de high yield, pero mañana puede ser subordinadas. El siguiente puede ser convertibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las claves, sin lugar a dudas, es la gestión de la duración. Esa es, en renta fija, la clave. Si estamos en un momento de posible subida de tipos, de inflación, etcétera, etcétera, evidentemente, cuanto menor tengamos la duración y podamos irla subiendo poco a poco junto con el mercado, mucho mejor. Eso, básicamente, esa es la clave, la flexibilidad y duración. Genial, Benito. A ver si nos da tiempo a alguna más. ¿Cómo hacer frente al riesgo de liquidez? Nos pregunta un oyente. Si no, No. El riesgo de liquidez se puede hacer frente fundamentalmente teniendo liquidez en cartera. No es lo mismo, por ejemplo, que tengamos un 80% de liquidez o cuasi liquidez en la cartera y compremos algún tesoro que pueda haber, que podemos identificar en el mercado y nos veamos obligados a la venta porque no tenemos capacidad de reacción, a otros que, por ejemplo, tengan la mayor parte de su cartera este tipo de activos y se vean obligados a la venta forzosa de estos activos. Por tanto, mucha liquidez en cartera, mucha gestión del riesgo y, por supuesto, la gestión de liquidez va ligada porcentualmente al apetito y a la capacidad que tienes de poder comercializarlo. Vale, mira, otra pregunta que yo creo que, aunque la has puesto con datos, sería importante porque, como decíamos, varios de los oyentes son ahorradores, están en el banco con productos de ahorro. Realmente resumir un poco las últimas rentabilidades que habéis sacado en el fondo que nos has contado, nos preguntan. Mira, el objetivo de rentabilidad es Euribor 0,50 neto de comisiones, ¿vale? Sí. Los gestores se dan de margen hasta Euribor 100, ¿vale? De hecho, los gestores creen que este año puede estar alrededor del Euribor 100, ¿vale? O sea, alrededor del 1%. Históricamente, este fondo sufrió en 2019 una pérdida de menos 0,47, que a día de hoy es lo que nos cuesta la liquidez en el banco. El 2019 fue una rentabilidad positiva de 1,85 y al año pasado fue una rentabilidad positiva de un 1,95. ¿Vale? Podemos estar alrededor este año del Euribor 100, ¿vale?
A día de hoy, el fondo lleva una rentabilidad positiva de 0,36. Sí, no, es importante que lo conozcan porque sabemos que la parte ahorradora es verdad que no tiene riesgo, pero sí que estamos hablando de que ese 1% o ese 0,50 hace unos años, como has indicado tú, eran rentabilidades fáciles de alcanzar y ahora, pues no, los ahorradores es difícil encontrar productos al respecto. De hecho, Manuel, permítame que te interrumpa. Efectivamente, si miramos atrás, perfiles similares hace 5 o 8 años aproximadamente podían esperar rentabilidades del 5, 6, 7%. Prácticamente sin hacer nada, ¿no? Exacto. aquella época. Sí, bueno, por eso desde BN pues, te invitamos, te agradecemos, Benito, tu participación y bueno, y principalmente es para mostrar, como decíamos en el webinar, alternativas a estos ahorradores que tenemos como clientes y usuarios que han querido estar con nosotros hoy y ofreciéndoles principalmente el acceso a estas alternativas de inversión, como es la que nos has comentado, que es nuestra plataforma de clases limpias de fondos de inversión. Que como les decía a los oyentes, es simplemente ofrecer de cada fondo una única clase y la clase más barata. Ellos están acostumbrados que en otras entidades el mismo fondo lo encuentren. Propongo a los oyentes que busquen la URL de claseslimpias.com, recuerdo claseslimpias.com, donde van a poder introducir los ISIN que tienen de fondos y nosotros les podremos hacer un análisis de costes para que vean que el ahorro con nosotros es muchísimo mejor. Pues Benito, con la intención de no quitar más tiempo a nuestros oyentes, nos despedimos. Te agradezco muchísimamente tu intervención. Esperemos que los oyentes pues, hayan, digamos, encontrado valor en lo que les hemos estado contando esta tarde. Y de todas maneras, les preguntaremos vía email qué les ha parecido y les ofreceremos también la alternativa de poder hacernos más preguntas por si están interesados. Pero principalmente agradecerte que estés hoy aquí con nosotros y que hayas tenido la oportunidad de contarnos cómo vosotros desde una capital veis el mercado, veis la inversión y sobre todo los productos que tenéis. Manuel, muchísimas gracias a vosotros y por supuesto cualquier cosa que os pueda ayudar, aquí estamos. Genial. Pues nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que han estado en este webinar de BN Banco y que seguiremos ofreciendo diferentes webinars donde ofrezcamos a nuestros clientes diferentes alternativas de inversión a las que pueden acceder desde nuestro supermercado de clases limpias de fondos de inversión. Muchísimas gracias y que paséis buena tarde con la parte que nos queda. Muchas gracias.